Bien, vamos a revisar lo que es la descomposición de Nansen-Wolf en APL. Y esto acá, las camaritas, por lado. Aquí abajo. Cancelar. Bien. Todavía se sigue viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces, para Dancing Wolf, nuevamente necesitamos un problema maestro, reducido, un subproblema reducido, un problema maestro y un subproblema, y finalmente un problema maestro, en donde le podemos decir todas las cosas que encontramos. Bien, entonces, dentro de la notación en APL, lo que se hace en primera instancia es definir el subproblema, que depende del origen, destino y producto, de los parámetros de la oferta y la demanda. Y acá está la comunicación con el problema maestro, que vendría siendo el precio sombra de la restricción convexa y el precio sombra de la restricción de límite. ¿Ya? Tenemos el parámetro de costo, que se utiliza para determinar la función del costo reducido, artificial y normal, y la variable de transporte. ¿Bien? Entonces, lo que se busca hacer es plantear varios problemas en el punto run, y acá define dos funciones objetivos, ¿ya? Que vamos a intentar hacer ese símil con Payomo. Entonces, se realiza la minimización de los costos reducidos sin considerar los costos. Lo que se está haciendo es encontrar vértices, y acá no, está bien, sí. Y luego se genera otra función que vendría siendo los costos reducidos completos, que ese sí representa la notación que se obtiene de los costos reducidos, y tenemos dos restricciones, que vendría siendo el cumplimiento de la oferta y el cumplimiento de la demanda. ¿Ya? Como es el subproblema, recuerden que estas dos restricciones corresponden como aquellas restricciones fáciles, ¿ya? No complicadas. Ahora, el problema maestro va a ser el encargado de almacenar esa restricción complicada a través de la representación de Minkowski, que va a estar incluyendo, ¿qué cosa? El parámetro limit, que no podemos exceder el transporte por cada arco, pensemos. El número de vértices que nosotros vamos a encontrar, y vendría siendo la cantidad que proviene de envío y del costo. Esto vendría siendo como la combinación lineal del resultado que se comunican entre ellos. Tenemos dos variables. Tenemos la variable de peso, que está asociada a la combinación lineal, y los precios sombra, o sea, y los vértices del poliedro, perdón, y una variable de exceso. Acá es importante una diferenciación. Esta variable de exceso está pensada por el problema maestro 1, que ese vendría siendo el artificial. ¿Ya? Después, cuando nos saltemos al problema maestro número 2, esta variable deja de existir y de forma equivalente en APL la considera 0. Bien, ¿por qué detallo esto? Porque Payomo por sí solo no lo hace, ¿ya? O en cómo lo planteé. Bien, tenemos entonces el problema maestro reducido, que en este caso le llama artificial, excess, minimizar el costo total. Esto vendría siendo lo que transporta, que se comunica después en el punto RAM. Tenemos restricción de multi, que vendría siendo que no exceda el transporte. Después tenemos la restricción de convexidad. Bien, esta variable de exceso, recuerda que cuando consideremos el problema maestro número 2, no debe estar. Ya, después se define en el punto mod lo que vendría siendo el problema final, la representación de aquellos vértices y sus pesos, en donde se tiene la función de costo, tenemos la función de costo y lo transportado, y la restricción que vendría siendo la representación de la combinación lineal, que vendría siendo el OptiChip, que proviene como un parámetro, y lo enlaza al transporte. Y este ve cómo lo distribuye en esa variable. Esa frase que dije, cómo lo distribuye, lo vamos a revisar ya resolviendo el modelo. Bien. Entonces acá tenemos albergado tres fases. Fase 1,
problema maestro 1, problema maestro, subproblema 1, que vendría siendo los reducidos. Después tenemos la fase 2, que viene siendo el problema como tal. Y la fase 3 es representar los resultados de ese desarrollo algorítmico ya en la variable transporte. Ya recordad que la variable transporte se ve transformada a través de la representación de Minkowski. Bien. Entonces, nos vamos al punto run, que acá viene lo interesante. Consideramos lo clásico, imponemos que no se conocen vértices todavía y decimos que el precio sombra de la restricción convexa es 1. Y además, el precio sombra de la restricción del límite, si no me falla la memoria, es 0. Bien. Escogemos Kurobi, le decimos que no queremos hacer un presolve, que sea conservador. Y aquí viene lo interesante. Lo bueno es que se puede, este código se desglosa en 3 partes, así que no hay mucha dificultad, hay que entender cada una de forma independiente. Y acá tenemos esto de acá. El problema, que se define maestro 1, corresponde a la función objetivo artificial, los pesos, el exceso, la restricción del límite a través de la representación de Minkowski y la restricción de convexidad. En el subproblema tenemos los costos reducidos artificiales, el transporte y el cumplimiento de la demanda y de la oferta. Bien. ¿Qué consta la fase 1? La fase 1, recordemos, creo que lo he dicho muchas veces, consta solamente de determinar vértices que pertenezcan al conjunto. Bien, entonces, resolvemos lo que es el subproblema y mostramos lo que se obtiene como respuesta de transporte. Bien, si los costos reducidos artificiales son positivos, no tenemos solución óptima para el problema, significa que el conjunto separado es disjunto. Es raro. ¿Ya? Después tenemos que, en caso contrario, encontramos un nuevo vértice que va a estar constituido por la sumatoria de las variables de transporte. No, esto es la asignación de costo, perdón. Tenemos la asignación de costo del envío y de la asignación de costo, la asignación de transporte y la asignación de costos, perdón, que proviene del subproblema. Bien, esto se comunica porque representa a través de la representación de Minkowski, que está asociada en el problema maestro. Es por ello que se resuelve de inmediato, en donde se obtiene el vector de pesos y los duales asociados al límite. Entonces, bueno, acá muestra lo que nos falta por satisfacer, pero no es necesario. Y aquí sí es importante. Se coloca una condición a este problema maestro en caso de que el exceso sea menor o igual que 0, significa que se le asigna lo que vendría siendo el precio sombra de la restricción de límite, el precio sombra de la restricción de convexidad, y lo mostramos. Y esto va a seguir iterando hasta que diga, ya, es suficiente. Encontramos muchos vértices, y acá va a salir con el break. No, ¿dónde está el otro break? Se me falta uno. Acá está. Si el exceso es menor que 0. ¿Ya? Lo que hace el exceso vendría siendo como la variable de exceso que hacíamos en la formulación estándar del simplex. ¿Bien? Entonces, como el exceso tiene que ser positivo y si llegase a ser negativo, no tendría sentido seguir investigando. ¿Bien? Entonces, con esto ya tenemos lista la fase 1, que la fase 1 lo que busca es encontrar algunos vértices suficientes para nuestro problema y tener esos a mano. Lo que vamos a hacer ahora, o lo que hace el algoritmo ahora, es actualizar el problema a un problema maestro 2 y un subproblema 2. ¿En dónde? Importante acá. Voy a copiar esto y lo voy a representar abajo. En esencia son casi los mismos problemas, con la gran diferencia en que el problema maestro 1 se modifica la función objetivo por el costo total, y además la variable de exceso ya no participa dentro de este problema. ¿Bien? Después del subproblema se actualizan los costos reducidos que sí corresponden y todo lo demás normal. Entonces, la diferencia entre el maestro 1 y el maestro 2 es que se cambian las funciones objetivos y se elimina la variable de exceso. Entonces, resolvemos lo que es el problema maestro, rescatamos los duales y los pesos, y esto se lo asignamos a los precios, los valores duales para el subproblema, y ya empezamos a lo que vendría siendo el algoritmo nuevamente. Resolvemos el subproblema y verificamos si es que el costo reducido es positivo,
estamos en presencia de un óptimo. En caso contrario, significa que es un vértice dentro del poliedro, en donde se asigna adecuadamente. Así, a su vez, se le asignan los precios de transporte y el costo, o sea, lo que se transporta y los costos, para volver a resolver el problema maestro. Y ahí empieza todo el algoritmo nuevamente, hasta que se cumple de que no existen mejores vértices para nuestro problema. Bien. En esencia, la fase 1 y la fase 2 son lo mismo, lo que cambia son las funciones objetivas de los problemas y el exceso. Bien, después tenemos la fase 3. La fase 3 es importante esta observación. Está asociado el costo a través de la representación de Minkowski. Si no me falla la memoria. Costo. Ah, no, representación normal, sí. Pero sí la restricción representa la de Minkowski. Tenemos el transporte, tenemos la oferta, la demanda y la restricción de que no supera el límite disponible. Entonces, lo que se hace en este problema es que como ya se conocen los vértices y los pesos que nos permiten encontrar el óptimo, se le transmite toda esa información a lo que tiene que transportar ya conocido, y las restricciones de oferta y de demanda y de límite se ajustan a lo que ya se transporta. ¿Ya? Y ahí nos representa la solución. Bien. En esto, tengamos presente algo, los resultados están en decimales. Ya la variable de transporte no se ve restringida a valores enteros. ¿Ya? Y se obtiene este resultado. Lo que vamos a hacer ahora va a ser discutir cómo esto se traspasa a Payomo, y esperemos que se logre conservar la idea. ¿Ya? Para recordar un flujo de las cosas, traje este pseudo PDF, un poquito feo. Nosotros tenemos el flujo de trabajo entre un problema maestro y un subproblema, en donde el problema maestro número 1 están los costos reducidos artificiales, y el subproblema la función artificial que es exceso. Luego tenemos un problema maestro número 2, que tiene los costos reducidos originales, el subproblema que vendrían siendo los costos totales, y después tenemos un problema maestro 3, que vendría siendo ya la representación de las soluciones. Lo importante de todo esto es la comunicación. El subproblema nos comunica el problema maestro, los costos que tiene asociado de transporte y cuánto estamos transportando, y el problema maestro nos devuelve los precios sombras de la restricción de límite y la restricción de convexidad. Esta comunicación se mantiene tanto para la fase 1 y la fase 2, y cada uno de ellos tiene test de salida. Recordemos que el costo reducido artificial, si es que llegase a ser positivo, se acaba, no hay solución opcional. El problema en la fase 2, si el costo reducido es positivo, el problema se acaba porque ya sí es óptimo. Y el costo de transporte, o sea, la fase del maestro 3, ya es representar la solución, ¿no? Bien. Esto vendría siendo a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, el flujo de trabajo de Dancing Wolf en este problema. Ya, idealmente que respetemos esto para los próximos problemas que se van a enfrentar, porque ya se tiene el formato del algoritmo. Bien. Voy a cerrar un poquito la puerta. Entonces, ¿qué vamos a tener con AMP? O sea, con Payomo. Multi. Vamos a dejar todo en un mismo programa. Multimod, bien, y multiply. Bueno, acá debemos tener mucha atención con lo que ocurre con el flujo de trabajo. Bien. Ahí sí. Bien, entonces, bueno, acá hay muchas cosas que agregué por copiar y pegar en búsqueda de no equivocarme con las cosas. Después voy a mandar un archivo actualizado en caso de, pero no es necesario. Entonces, llamamos lo necesario, llamamos nuestra data, esto es importante, y vamos a trabajar con Abstract Model, ¿bien? Entonces, al igual que en AMPL, vamos a definir el subproblema. Recordad que
PyYomo no tiene la misma elegancia que AMPL de definir problemas según los parámetros, según las restricciones, según las variables y las restricciones y función objetivo, perdón. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es siempre crear un modelo específico, en este caso para el problema maestro y el subproblema. Bien, y aquí vamos a discutir cómo se juega con el problema maestro 1, maestro 2, subproblema 1 y subproblema 2. Definimos todos los conjuntos, parámetros, variables de nuestro problema para el subproblema, ¿ya? Tenemos que estar muy pendientes en esto. Luego, definimos lo que son los costos reducidos artificiales, que al fin y al cabo es contemplar la función sin el costo. Los costos reducidos originales, que sí contempla el costo. La restricción de oferta y la restricción de demanda. Las restricciones, común y corriente, le decimos constraint, sus orígenes, o sea, sus conjuntos que dependen y la regla que lo define. Acá estamos definiendo un subproblema con dos funciones objetivos. La particularidad de esto es que lo llamamos objetivo 1 y objetivo 2, en donde tenemos la libertad de activarlos y desactivarlos a nuestra libre disposición. Entonces, como nosotros vamos a trabajar en la fase 1 con el subproblema de costos reducidos artificiales, le decimos, ¿sabes qué? Que este se mantenga activado. En cambio, el objetivo 2, que lo vamos a usar después en la fase 2, se desactiva. Entonces el modelo reconoce que tiene dos funciones objetivo, pero va a trabajar con una de momento. Bien. Luego tenemos lo que es el problema maestro, al igual que en AMPL. En este caso tenemos que volver a definir los conjuntos, definir los parámetros que requiere el problema maestro, y ¿qué más? No, prop cost, prop chip, la variable de peso, el exceso. Recordar que este exceso en la fase 2 tiene que desaparecer. Y aquí una curiosidad bastante extraña que me pasó, que lo encontré ridículo. Nosotros tenemos una restricción que se llama restricción de convexidad. Lo que hace es que la suma de los pesos de la combinación lineal sumen 1. El tema es que el 1 solo, como restricción, me tiraba error. Ah, no, acá lo corregí. Pero en un principio me tiraba error cuando yo le colocaba el igual igual. Entonces tuve que definir un parámetro constante para poder decirle, oye, ¿sabes qué? Tienes que volarte un 1. Pero hoy día leyendo unas cosas me puede modificar eso. Lo bueno es que le llevo el archivo modificado. Bien, tenemos ya la estructura de los parámetros conjuntos del problema maestro. Definimos la función artificial, el costo total, que no supere el límite, y la restricción de convexidad. Al igual que en el subproblema, definimos estas dos funciones objetivos como 1 y 2 asociados al problema maestro, y las activamos y desactivamos a nuestra conveniencia. Bien. Ahora, lo que les comenté, el problema absurdo que tuve, una forma de representar restricciones de igualdad de una forma distinta a lo que hemos trabajado antes, es que hablemos de restricciones de upper bound y lower bound. Ya estas, si no me equivoco, lo comentamos alguna vez en el taller 1, que se pueden ingresar acá como información del parámetro, de la variable, perdón, y ya está. En este caso, como no es una variable, sino que es una sumatoria de variables, el concepto de upper bound y lower bound es exactamente el mismo. Representamos la expresión que está acotada superiormente por 1 e inferiormente por 1. Entonces, si está acotada por arriba y por abajo por 1, tiene que ser 1. Bien. Con esto ya estamos listos entre el problema maestro 1 y 2, subproblema 1 y 2. Lo que vendría faltando vendría siendo el problema maestro número 3. Este problema número 3 le puse como model F, como modelo final, ya para acabar todo este asunto. Todos los conjuntos, parámetros y variables asociadas a este problema lo definimos. Y aquí mucho cuidado. Como en AMPL nos define la función objetivo, que vendría siendo el costo, y la restricción de transporte a través de la representación de Minkowski, lo tenemos acá. Pero no olvidar que en el RAN define el problema 3, maestro 3, como la función de costo, la variable de transporte, la restricción de asignación de transporte a través de Minkowski, y la oferta y la demanda.
¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que agregar la restricción de oferta y de demanda a nuestro problema final. ¿Ya? Eso es importante. Si no, no corre el problema. Bien. Entonces, con esto tendríamos listo lo que vendría siendo el punto mod. De momento no es tan distinto, lo que sí incluye, que lo vendría siendo lo novedoso, la incorporación de un objetivo 1 y un objetivo 2. Y activarlo y desactivarlo a nuestra libre disposición. Ya entrando más en detalle en el algoritmo, en el estricto rigor el run, lo que vamos a hacer es coger nuestro solver Gurobi, vamos a ponerle un presolve conservador, no, que no se realice un presolve, sino que por el 0. El 1 es conservador y el segundo es agresivo. Y creamos para cada modelo su respectiva instancia. Bien. Entonces, este n vendría siendo como el nprop, no lo alcancé a modificar. Perdón. Sí. Y empieza el algoritmo. Bien. Toda esta parte ya la tenemos ok, porque estamos dentro del mismo script, definimos bien los modelos. Y viene esta parte del repeat, la fase 1. Ya lo bueno es que acá entra perfecto en una parte. Y aquí, no, casi. Este bonito, por favor. Tenemos esto de acá. Al igual que en AMPL, lo primero que vamos a hacer es resolver el subproblema, que lo tenemos acá, resolver el subproblema. Rescatamos la variable de transporte, y aquí empiezan las condiciones booleanas. Si es que el costo reducido, recordar que acá el artificial está como objetivo 1, llegase a ser positivo, decimos que no existe solución. Ya el conjunto es disjunto. Después tenemos que en caso contrario se agrega un nuevo vértice, un nprop, según este n, y asignamos los costos de transporte y asignamos lo que se está transportando, ¿ya? Que vendría siendo la solución del problema maestro de ese momento. Bien. O sea, de su problema. Luego, como el mismo problema que teníamos con generación de columnas, porque aquí el n va aumentando. Entonces, ¿cuál es el problema que almacena el n o el nprop? Es el problema maestro. Entonces tenemos que decirle aquellas restricciones que incorporan esa información del conjunto nprop, tiene que ir evolucionando. En otras palabras, necesitamos reconstruir esas restricciones para no tener problemas. He aquí lo interesante, que nuevamente tengo problemas con Payomo. Al tiro voy a explicar esto, ¿ya? Esa es la frase de que tengo un problema. Bien, continuando con el código de AMPL, tenemos la solución del problema maestro, nuevamente, y le decimos resuelve. Ya mostramos lo que vendría siendo la función objetivo, la variable espeso, los precios sombras, y nos preguntamos, si es que esta variable exceso es negativa, o llegase a ser, positiva, estamos listos para saltar de fase, a la fase número 2. Y en caso contrario, volvemos a asignar con lo que vendría siendo los duales de la restricción del límite, la restricción de convexidad, y se vuelve a repetir, en búsqueda de que el exceso sea lo más negativo posible. Bien. ¿Cuál es el problema que presenta acá esto? Si se percatan, esta parte acá que dejamos un poquito de lado, lo que está haciendo es que la función objetivo 2, que vendría siendo los costos reducidos, no, perdón, problema maestro, ahí se me olvidó, que vendrían siendo los costos del problema, estos de aquí, depende del conjunto nprop. Como nprop parte siendo 0, que aquí el problema que no entiendo por qué no lo hace solo Payomo, al no existir esto, me declara todo este return vacío, sin expresión algebraica. Por el mero hecho de que este conjunto no tiene información. Ya no sé por qué ocurre, todavía no encuentro una solución ante eso. Y la mejor alternativa que se me ocurrió es que a medida que se van encontrando nuevos vértices, le voy agregando esta misma cantidad
a la función objetivo. ¿Es absurdo? Sí lo es, ¿ya? Porque esta parte debería ser automática. Bien, entonces lo que estamos haciendo acá es ir construyendo la función del problema maestro, la función 2, del maestro 2, para que no tengamos problema en un futuro. Bien, resolvemos el problema maestro 1, porque aún no se activa el maestro 2, y se vuelve a repetir lo que comentamos. Bien, esta vendría siendo la dificultad de PyYomo, que nos actualiza según el aumento de algún conjunto involucrado. Bien. Con esto ya estamos ok, ya sabemos que si exceso llega a ser negativo, estamos listos para la fase número 2, y empezamos a hacer el setting, o el ajuste pertinente, para la fase número 2. El primer setting vendría siendo desactivar la restricción, la función objetivo número 1, que ya no nos sirve, que es la función reducida, y usar la que nos corresponde, que vendría siendo el total cost, o sea, la función artificial. Después, importante comentar acá, en el punto run del maestro número 2 no contempla la variable de exceso, no lo contempla. En cambio, en nuestra formulación del problema maestro, si lo consideramos, el tema es que, ¿cómo le decimos de que para el siguiente paso no la considere? Lo que existe en PyYomo es un comando que se llama fix. Lo que hace es fijar aquellas variables como un parámetro, sin necesidad de tener que formular un nuevo problema. En este caso, esa variable de exceso que no se ocupa en el maestro número 2, la fijamos como 0. Fix 0. Si pusiéramos fix 1, lo fija con valor 1, y sí afectaría en el problema. Bien. En el subproblema desactivamos la 1, activamos la función objetivo número 2, y empieza el algoritmo nuevamente. ¿Ya? Al igual que en la fase 1, el algoritmo es exactamente el mismo. Lo único que cambia es que primero se resuelve el problema maestro, y acá no. Es lo único nuevo que se agrega. Esta resolución del problema maestro es ajustar o volver a recuperar los precios sombras para el subproblema. Bien, pero estos precios sombras son acordes a la función objetivo del problema, no los artificiales. ¿Ya? Entonces aquí estamos en búsqueda del óptimo. Estos if con break, bórralos, se me olvidó borrarlos, eran porque como estos while, estos mientras, están con un booleano nomás, no, si hay algún error va a tirar bucle. Y yo le puse en caso de que el n fuera 30 me cortara el programa y así no tener que esperar a apretar el botón. Bien, pero ahora está ok el código. Volvemos a la fase 1, por decirlo así. Resolvemos el subproblema, asignamos los costos de transporte, asignamos el transporte, reestructuramos aquellas restricciones que dependen del nprop y resolvemos el problema maestro. Y se empiezan a comunicar de nuevo entre ellos a través de los precios sombras. Y repite, hasta que nosotros tenemos que el costo reducido es positivo. ¿Por qué se me la parte? Perdón. Entonces, con esto listo, nos saltamos a lo que es la fase 3, y la fase 3 es muy corta. La fase 3 consta en APL de representar el problema maestro número 3, y la asignación de lo que se despacha según los pesos. Bien. Entonces, hacemos la asignación de información, resolvemos el problema y nos muestra el resultado. ¿Ya? Tengo un problema con la puerta que se abre. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Algo que me gustaría comentar, que alguna vez alguien me preguntó por mail, oye, ¿por qué tenemos distintas soluciones? Ya, al resolver esto, es una diferencia importante, interesante, que tiene PyYomo con ADPL, que entrega las soluciones en menos iteraciones, o en menos vértices. ¿Ya? Esto no es porque el programa lo quiera así, sino que se debe a cómo está diseñado por detrás para las distintas plataformas en que estamos trabajando. No sé si se habrán percatado alguna vez cuando han trabajado con Mine o Simplex o algunos programas de ese estilo, en que el mismo APL nos dice, oye, ¿sabéis que se realizaron tantas iteraciones en el método Simplex o en el Simplex Dual?
Por ejemplo, acá, en la MPL, realiza iteraciones simplex. La pregunta va a ser ahora, ¿qué método utiliza Gurobi de Payomo para abordar este problema? ¿Por qué lo digo? Esta solución óptima la obtiene en la iteración 23, es decir, que necesita 23 vértices para decidir si efectivamente es óptimo el problema. En cambio, en la reformulación, o sea, la utilización de AMPL, estas se encuentran, ¿dónde está? 25, 26, en 26 iteraciones, o en 26 vértices. 23, 26. Se demoró 3 iteraciones menos. ¿Ya? Otra curiosidad más, que no necesariamente, no, en verdad, no sé si llamarlo curiosidad, es más bien preguntarle a ustedes, ¿qué pasaría con este presol si yo le digo que tenga una resolución previa agresiva? ¿En dónde encontraría mejores vértices? ¿O vértices distintos? ¿En la fase 1 o en la fase 2? ¿O en dónde nos gustaría tener vértices de mejor calidad? ¿En la fase 1 o en la fase 2? Ahí sí. ¿En la fase 2? En la fase 2. Ahí nos interesan que los vértices sean de calidad. Ya, a lo que quiero comentar ahora, que si nosotros le decimos al presol de que haga la resolución siempre con resolución agresiva, lo que no nos va a asegurar que encuentre buenos vértices, porque el primer problema es un problema artificial. Lo único que está haciendo es que encuentra vértices que pertenezcan al poliedro, pero no necesariamente son los mejores para la fase 2. ¿Ya? He aquí una curiosidad distinta en que si usamos un presol agresivo, un 2, nos encuentra la solución óptima, la misma óptima, pero en más iteraciones. Lo que nos lleva a pensar, no necesariamente a concluir, que los vértices encontrados en un principio del problema reducido, no, lo hace en 21, me equivoqué, lo hace mejor, ya porque se mantiene la agresividad. Ahora, si esto lo hacemos con Gurobi de APL, creo que este me arrojaba 28, no me acuerdo. Lo hacen 28 iteraciones. 21 con un valor objetivo de 199.499,99999 periódicos. Y acá 199.500. Lo mismo. Pero empleó más iteraciones. Desde el punto de vista práctico, para este problema que no es tan grande, más iteraciones, menos iteraciones, no. Tengo el reloj puesto. No nos toma tanto tiempo. Así que indiferente, ¿ya? ¿Cuándo es interesante usar estos problemas? Cuando el computador o el programa tiene memoria limitada. ¿Ya por qué digo memoria limitada? Porque aquí el programa no tiene que conocer todos los vértices, o la descomposición no tiene que conocer todos los vértices. Computacionalmente, ya lo hemos vivido, tanto ustedes como yo, de que hacer un simplex no nos demora 15 segundos, como lo hace el programa, nos demora harto. Y nosotros tenemos que ir viendo según un test de convergencia, o sea, de inclusión a la base, si es que entra, si es que no entra, pero a priori sí estamos trabajando con todas las restricciones, acá no. ¿Ya? Eso es lo interesante. Los problemas de descomposición están pensados para eliminar la carga computacional y mejorar la rapidez de convergencia de los problemas. ¿Ya? Como estos problemas son todavía pequeños, ¿ya? No se logra apreciar un impacto, pero para problemas que son mucho más grandes, hay un impacto sustancial. Lo digo, por ejemplo, en mi tesis tengo un problema que tiene más de 1 millón de variables y más de 600.000 restricciones, creo, y tiene un type-out de 2 horas, y en 2 horas no corre. Ya no tiene ninguna descomposición, sí, está a secas. Entonces, como una línea investigativa para la tesis es que para aquellos problemas que empiezan a ser mediana y larga escala, se emplee ya descomposiciones. Porque así va a mejorar primero la toma de decisiones a nivel de tiempo y el resultado. Porque de momento el resultado que tengo es
el resultado preliminar con un gap, no necesariamente óptimo. Entonces, a veces puede ser necesario, a veces no, hay que evaluarlo. Bien. Dudas, consultas, inquietudes ante todo esto. Lo más probable es que estén No, la verdad. variados. De momento no. Un poco. Pero- Hay que darle la vuelta después con la tarea. Sí, Una tercera vuelta. porque Bueno, mira, voy a dejar de mientras más se aplica, más se entiende. pausar grabación.